Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Ten misericordia de nosotros y permite que nuestro corazón entienda y se abra para el conocimiento de ti, que podamos conocerte más para poder relacionarnos contigo mejor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 El día de hoy terminamos, voy a compartir pantalla. El día de hoy terminamos con los nombres compuestos de Jehová, ¿no es cierto? Hemos estudiado, la semana pasada, estudiamos estos dos de acá, el número, bueno, están mal los números acá, en realidad es el número 8, el número 9, ¿no? Está mal numerado, porque es, perdón, este es 9, 10, 11 y 12. 9 y 10 son Jehová Sidkenu, que Jehová es mi justicia, y Jehová el Gemolá, Jehová recompensa. Es el número 9 y el número 10. Y hoy día nos tocaría el número 11, Jehová Naké, Jehová corrige y castiga, y el número 12, Jehová Josenú, Jehová nuestro hacedor. Así que apunten ahí los nombres. Jehová Naké, Jehová corrige y castiga, Jehová Josenú, Jehová nuestro hacedor. Empecemos con Jehová Naké. Jehová Naké, el Señor castiga, el Señor disciplina, el Señor corrige. Vamos a acá. Muy bien. Antes de empezar a estudiar este texto, digamos, o este pasaje, quiero que compartamos dos temas que nos van a aclarar el texto que vamos a leer después. Quiero leerles una carta escrita por el Departamento de Policía de Houston, Texas. El Departamento de Policía de Houston, Texas, escribió un artículo que decía lo siguiente: ¿cómo criar hijos delincuentes? ¿Cómo criar hijos delincuentes? Y escribieron y dijeron, primero, dele a su hijo todo lo que pida. De esta manera, su hijo crecerá pensando que tiene derecho a obtener todo lo que desea. O sea, dele a su hijo todo lo que pida. Y de esa manera, su hijo crecerá pensando que tiene derecho a obtener todo lo que desea, ¿no? Punto 2. Ríase cuando su hijo diga malas palabras o haga malas cosas. De esta manera, su hijo crecerá pensando que el vocabulario soez divierte a la gente y se esforzará por incrementar su repertorio de malas palabras. Tercero,
Jamás oriente a su hijo en el área espiritual. Deje que su hijo, cuando sea adulto, decida lo que él quiera. No lo reprenda, no lo discipline por su mal comportamiento, porque puede dañar su autoestima. Y de esta manera su hijo crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Este punto es interesante. No reprenda ni discipline a su hijo porque puede dañar su autoestima. Y de esta manera su hijo crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Cuarto, recoja todo lo que su hijo desordena. De esta manera su hijo creerá que todos deben hacerse cargo de sus responsabilidades, que son otros los que le solucionan sus problemas. Quinto, permítale ver cualquier programa de televisión. De esta manera su hijo crecerá con una mentalidad abierta y desinhibida. Sexto, peléense con su esposo delante de sus hijos. De esta manera sus hijos no se sorprenderán cuando se quieran divorciar. Y por último, dele a su hijo todo el dinero que pida. De esta manera su hijo crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en robar para conseguirlo. Si ustedes siguen estas instrucciones, les garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros, el Departamento de Policía de Texas, tendremos una celda lista esperando para él. Atentamente, el sheriff de Houston, Texas. Este artículo me llegó a mí hace mucho tiempo atrás. Es de la vida real, es una carta real escrita por el sheriff de Houston, Texas. Cómo criar hijos delincuentes. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en el punto 3 dice, no reprenda ni discipline a su hijo por su mal comportamiento, porque podría dañar su autoestima, de tal manera que su hijo crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. La Biblia nos enseña que corregir a nuestros hijos es una responsabilidad, es decirles que los amamos. Quien no corrige a su hijo confunde la maldad como si fuera una bondad. Y algún día se dará cuenta del daño que le causaron. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos enseñan que la disciplina y la corrección de nuestros hijos es un acto de amor. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Lucy, por favor, léelo. Un ratito, Proverbios. Un segundo. Ay, es que estoy. Proverbios. Sorry. Proverbios, capítulo 13, 13. versículo 24. 24. Ya. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este pasaje es precioso, ¿no? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Proverbios 22:15. Ale, por favor, léelo. Proverbios 22:15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. El corazón del joven está ligado a la maldad, dice, ¿no? La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:15. Mario, Proverbios 29:15. Sí, un momentito. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ok, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Su madre. Mónica, por favor, lee Proverbios 29:17. Ya, un momentito. Proverbios 29:17. 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y te dará descanso. En una versión dice, corrige a tu hijo y vivirás en paz. Te sentirás orgulloso de él, ¿no? Todos estos versículos que acabamos de leer nos dicen que la disciplina, la corrección y el castigo cuando es necesario son una muestra de amor. Naturalmente, hemos escuchado de casos, en todas partes hay casos excepcionales de gente que son realmente malos esposos, que maltratan a sus esposas, padres inhumanos que maltratan a sus hijos, pero estos no son la mayoría. En la mayoría de casos, los padres aman a sus hijos. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que parte del amor de Dios en nuestro corazón y parte de nuestro propio amor como padres es corregir y es disciplinar a nuestros hijos. En algunos casos, cuando la rebeldía llega a la necedad, es importante hasta el castigo, ¿no? No necesariamente un castigo físico, pero hay maneras de castigar para que uno aprenda la lección. Disciplina, corrección, castigo si es necesario, son una muestra de amor. Y repetimos, no necesariamente estamos hablando de un castigo físico que pueda causar algún daño físico en el cuerpo de nuestros hijos, pero tiene que haber disciplina, corrección, porque son una expresión de amor, porque lo que estás haciendo es estás preparando a tus hijos para el futuro, estás moldeando su carácter. El pasaje dice, el que le tiene el castigo a su hijo aborrece, el que lo ama desde temprano lo corrige. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo aleja de esa necedad, ¿no? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Y si la disciplina, la corrección y el castigo son parte de la enseñanza bíblica hacia nuestros hijos, también debe ser parte de la relación de Dios con sus hijos. Dios también disciplina, Dios también corrige y algunas veces hasta necesita castigar. Y ese es el término que estamos estudiando hoy. Jehová Naqué. El primer concepto, entonces, la disciplina, la corrección y el castigo son una muestra de amor. Segundo punto. Podemos conocer a Dios a través de sus nombres compuestos. Hemos estudiado varios de sus nombres que nos han mostrado el carácter de Dios. Pero es necesario conocer todas las caras de Dios. Es necesario conocer todas las facetas de Dios, porque si no, no nos vamos a relacionar con Él correctamente. Por ejemplo, consigo un nuevo y muy buen puesto de trabajo, pero me advierten que el jefe es muy puntual y que le gusta que todo el mundo esté en su puesto de trabajo a la hora correcta. Por ejemplo, que no le gusta ver a la gente vestidos con zapatilla de deportes, sino con ropa de vestir, ¿no? O sea, me explican estas cosas y me dicen, el jefe es así. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Significa que conocer lo que le gusta o no le gusta al jefe será la diferencia entre mantener mi trabajo o perderlo. Porque si empiezo a llegar tarde y mi jefe es muy puntual y le gusta la puntualidad, entonces estoy haciendo puntos en contra. Si voy vestido con zapatillas cuando él no quiere que nadie vaya vestido de zapatillas, entonces estoy haciendo puntos en contra. Entonces es necesario conocer todas las caras de Dios para poder relacionarnos correctamente con Dios. Y por eso hemos estudiado los nombres de Dios que nos dan una imagen completa de Dios. Hoy en día corre por ahí algunos teólogos, pastores y predicadores corren con doctrinas distorsionadas que predican solo una parte de la verdad, pero no predican toda la verdad. Dicen, por ejemplo, que Dios es amor, y como Dios es amor, al final de todo, Él perdonará a todos. Perdonará todo y a todos. Porque dicen que el amor de Dios es tan grande que nos acepta como somos, aún con nuestras desviaciones sexuales. Todo eso Dios lo permite porque nos ama. Y por el amor de Dios nos acepta con todos nuestros defectos. Pues esto no es lo que enseña la Biblia. Eso es enseñar solo una cara de Dios, pero no enseñar toda la cara de Dios. Porque Dios, hemos estudiado que Dios es Jehová Jireh, que nos proveerá. ¡Qué precioso! Jehová es Mekadesh, que nos santifica. Jehová es Nisi, que va delante de nosotros como bandera, como estandarte. Jehová Rafa, que Dios nos sana. Jehová Roí, Él es mi pastor. Jehová Shabaot, Él es Jehová de los ejércitos. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Jehová Shama, Él siempre está presente a mi lado. La semana pasada estudiamos Jehová Sidkenu. Él es mi justicia por la cual puedo entrar a la presencia de Dios. Jehová al-Gemolá, Él es recompensa al que le sirve. Pero no olvidemos que también hay una cara de Dios que es Jehová Naqué. Jehová Naqué. Jehová disciplina, corrige
y castiga si es necesario. Porque nosotros llevamos dentro nuestro la carne. Y muchas veces, aunque hemos llegado al Señor, nuestra carne está acostumbrada al pecado. Y a veces somos necios, porque si el pecado no gustara, nadie pecaría. Y entonces si pecamos es porque la carne está acostumbrada. Y a veces Dios tiene que intervenir para sacarnos de nuestra necedad, de nuestra torpeza. Entonces Jehová Naqué también es parte del carácter de Dios. También es parte del carácter de Dios. El Señor disciplina, corrige, castiga. Vamos a leer Ezequiel capítulo 7, versículo 9. Por favor, Lorelai, léelo. Ezequiel capítulo 7, versículo 9. Ezequiel capítulo 7, versículo 9. Correcto. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Esta es una profecía que Dios le está dando al pueblo de Israel por su necedad de entercarse en adorar dioses falsos, en ofrecer en sacrificio a sus hijos, como lo hacían los pueblos paganos, a los dioses falsos, como Baal, ¿no? Entonces, Baal, ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio, y muchos de los hebreos comenzaron a pegarse a estas costumbres, y cuando los profetas les llamaban la atención, ellos neciamente decían, no, los pueblos vecinos lo hacen, nosotros también. Entonces Dios ahí, cuando se encuentra con gente necia, tiene que intervenir. Y Dios disciplina porque quiere corregir. Entonces, aquí aparece el término, sabréis que yo soy Jehová, el que castiga. El término parece rudo, pero es un término que en el hebreo se puede traducir como disciplinar, herir, inclusive hasta castigar. Y quiero explicarles exactamente el concepto. El término naqué significa la disciplina que busca mi corrección, aunque a mí me puede parecer un castigo. Disciplina que busca mi corrección, aunque a mí me parezca un castigo. ¿Entienden? Y es interesante este concepto, habría que memorizarlo, habría que escribirlo en una tarjeta para memorizarlo. La disciplina de Dios, naqué, la disciplina que busca mi corrección, aunque a mí me parece un castigo. ¿Ah? Al igual que la recompensa, Dios también disciplina, porque es la otra cara de la moneda. Vamos a leer y estudiar Hebreos capítulo 12, desde el versículo 4 en adelante. Hebreos 12, desde el versículo 4 en adelante. Voy a pedirle, Diana, ¿estás disponible para leer? Desde el versículo 4 hasta el versículo 6. 4 al 6. Hebreos 12, 4 al 6. Ok. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo,
Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que amas disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Perfecto. Aún no habéis resistido hasta la sangre, dicen, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. El término para disciplina es paideia, P-A-I-D-E-I-A. P-A-I, pai, D de dedo, E-I-A. Paideia, que significa corrección, instrucción, educación, disciplina. Porque el Señor al que ama corrige. Porque el Señor al que ama disciplina. Porque el Señor al que ama instruye. Porque el Señor al que ama educa. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tener hijos delincuentes. Porque el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, no puede ser un hijo de Dios delincuente. Eso no está permitido en la palabra. No permite la palabra aceptar hijos de Dios que hayan nacido de nuevo y que se comporten como si fueran hijos del diablo. Entonces Dios corrige, disciplina, instruye, educa. Y luego dice más abajo, y azota a todo el que recibe por hijo. Y esta palabra azotar viene del concepto disciplinar con vara. Disciplinar con vara, ¿no? Eso significa que a veces es necesario la vara. Vamos a seguir leyendo el versículo 7 en adelante. Carlos, ¿Sí? pero esto se puede malinterpretar hoy en día porque ni siquiera a los hijos se le debe pegar con vara. Hay maneras y maneras de disciplinar, ¿no te parece? Sí, eso fue lo que dije al principio, cuando dije no necesariamente es una cuestión física. No es necesariamente un castigo físico, ¿no? En el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se han dado cuenta que hay personas en la iglesia que se supone son hijos de Dios, pero se comportan como hijos del diablo y Dios no los corrige? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué a mí me corrige y a él no? ¿Por qué él puede hacer lo que le da la gana y no le pasa nada? ¿Y por qué cuando yo empiezo a mover los pies fuera del lugar, Dios inmediatamente interviene? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces cada vez que uno se pregunta ¿y por qué a él puede hacer lo que le da la gana y no le pasa nada? Porque no estamos hablando de un hijo auténtico de Dios. Estamos hablando, según este texto bíblico, una palabra muy fuerte. Bastardos, dicen, no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestros padres nos han corregido y sin embargo los hemos amado, porque la corrección de nuestros padres venía con amor. Nos corregían para nuestro bien y nosotros llegamos a entenderlo. ¿Quién se queja de la mamá cuando la mamá le jalaba la oreja, cuando la mamá te castigaba, cuando la mamá te reprendía o te llamaba la atención? Y a veces hay mamás que eran duras, eran bravas, ¿no? Pero al final nosotros amamos a nuestras madres porque sabemos que lo hacían por nuestro bien. Y el texto dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¡Qué frase impactante! Dios nos disciplina, nos corrige, para que participemos de su santidad. Porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso Dios quiere que participemos de su santidad. El versículo 11 es clave. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué precioso, ¿no? Por eso es que Dios nos exhorta, nos dice, guarda mi palabra, para que Dios no tenga que disciplinarnos, no tenga que corregirnos. Guardemos su mandamiento, guardemos su palabra, y el Señor estará bendiciendo nuestras vidas y no tendrá necesidad de disciplinarnos o corregirnos. Entonces, el término Jehová Naqué es una advertencia, es un llamado de atención. Es decirnos, Dios es bueno, pero no es tonto. Dios te ama, pero no te puedes burlar de él. Dios es nuestro protector, nuestro pastor y nuestro guía. Pero el pastor lleva una vara cuando las ovejas se quieren apartar del camino. Entonces, nuestro Dios tiene todas las características de bondad preciosas, pero también tiene una cara que dice, te disciplino porque necesito corregirte. Aunque para nosotros eso pueda parecernos un castigo. Jehová Naqué. Jehová Naqué. Si alguna vez ves a alguien, a un cristiano, que está andando por malos caminos y que luego tiene que enfrentar las consecuencias, tiene que enfrentar una disciplina de Dios, porque Dios quiera corregirlo de su mal camino, y te pregunta y te diga, ¿por qué me pasan estas cosas? Tú le contestas, Jehová Naqué. Jehová Naqué. Dios disciplina para corregirte, aunque eso te parezca castigo. Y entramos al último nombre compuesto de Jehová, el número 12. Jehová Josenu. Jehová Josenu. El Señor es nuestro hacedor. Para que sepan cómo se escribe, lo vuelvo a compartir. Jehová Josenu. Algunos lo escriben con doble E y otros lo escriben con una sola E. Jehová nuestro hacedor
o también podemos decir Jehová nuestro creador. Silvia, por favor, lee el Salmo 95, el versículo 6. Venid, admiremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Jehová nuestro Hacedor. Qué bonito, ¿eh? Job, capítulo 35. Nena, por favor. Job, capítulo 35, versículos 9 al 11. Ok. A causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? ¿No? Y ninguno dice, pregunta Job, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Isaías capítulo 17, versículo 7. Carlitos Guerrero, por favor. Isaías 17, 7. Un momentito. (17:7), ¿no? Correcto. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Un día vamos a mirar a nuestro Hacedor. Lo vamos a ver cara a cara. Sin embargo, el siguiente texto ilustra lo que está pasando hoy en día en este mundo. Voy a pedirle a Mónica que por favor leas. Isaías 29, 16. Isaías 29, 16. 29, 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su Hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no he entendido? ¿No entendió? Lo voy a traducir en lenguaje actual. Isaías 29, 16 en lenguaje actual dice así. Pero esto es un disparate. Es como si el plato de barro quisiera ser igual a quien lo hizo. No hay un solo objeto que pueda decir a quien lo hizo, tú no me hiciste. Tampoco puede decirle, no sabes lo que estás haciendo. Esto ilustra lo que está pasando en el mundo. Cuando nosotros que somos hechura de Dios, decimos que Dios no nos ha hecho. Somos el plato de barro que niega tener un alfarero que lo hizo. Somos el tazón que niega que hay alguien que lo hizo. Interesante porque la Biblia insiste y menciona que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro hacedor. Desde hace unos años se comenzó a implantar a la fuerza una ideología que comenzó a enseñarse en colegios y universidades como si fuera una verdad absoluta. Y esta es la teoría de la evolución.
Nosotros creemos que todos los seres vivos podemos evolucionar para aclimatarnos al medio ambiente y poder sobrevivir. Por eso, las personas que viven en altura tienen el corazón más grande porque necesitan más oxígeno. Entonces, creemos que los seres vivos podemos aclimatarnos al medio ambiente. Las plantas en la selva no son las mismas plantas que en un desierto. Entonces, eso sí lo aceptamos. Lo que no aceptamos es la permutación de especies, que el mono se convierte en hombre o que la lagartija se convierte en hombre. Eso no lo aceptamos. Pero esto comenzó a enseñarse en las universidades, en los colegios, y fue prácticamente un adoctrinamiento, presentando una teoría como si fuera una verdad absoluta. Hace un tiempo atrás estábamos en Lima y primos nuestros de la familia de mi esposa nos invitaron a comer a un restaurante y a mi costado estaba un primo y salió el tema de la evolución. Y entonces yo volteé y le dije, yo no creo en la evolución. Y él me miró con una cara como diciendo, pero qué ignorante. Y entonces me mira y me dice, pero Carlos, está absolutamente demostrada. Y yo le pregunté entonces y le dije, si está absolutamente demostrada, ¿por qué la siguen llamando teoría? ¿Por qué tiene el nombre de teoría de la evolución? Quiere decir que es un aspecto teórico, un supuesto, una posibilidad que ellos quieren desarrollar, pero lo enseñan en las universidades como si fuera una absoluta verdad. Y eso se llama adoctrinamiento, porque te están metiendo en la cabeza una ideología que no puede ser demostrada. Por eso sigue siendo teoría. Cuando mi hijo, Hans, estaba para graduarse en el colegio cantonal antes de entrar a la universidad, tenía que presentar una tesis. Y él escogió como tesis el diseño inteligente, la teoría del diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente dice que todo en la naturaleza demuestra de que detrás de la naturaleza hay una mente inteligente que la dirige. Una mente inteligente diseñando el universo y que el universo no es producto del azar. Eso es lo que dice la teoría del diseño inteligente, que hay detrás de la naturaleza una mente inteligente diseñando el universo. Para hacer su tesis de graduación, él viajó a varias instituciones para empaparse, conversar, discutir con algunos científicos. Y entre esto, viajó a Austria. En ese tiempo, su tía, mi hermana, trabajaba en el Hospital San Gabriel en Viena. Mi hijo fue y primero habló con mi hermana. Mi hermana le dijo que nosotros descendíamos del mono, porque ella cree en la teoría de la evolución. Entonces él dijo, bueno, es una teoría interesante, descendemos del mono. Luego habló con su jefe, el jefe de mi hermana, y el jefe le dijo, no, mira Hans, yo creo que nosotros descendemos de la lagartija. Tenemos el ADN más parecido a una lagartija que a un mono. Hans ya estaba un poco confundido y se fue al final para hablar con el director del hospital de San Gabriel en Viena. Y el director del hospital le dijo, no, nosotros descendemos de un gusano específico. Tenemos más similitud en el ADN del gusano que con el ADN de la lagartija o el ADN del mono. En ese momento mi hijo Hans le pregunta y le dice, ¿cómo es posible
que 3 científicos, doctores, PhD en sus ramas de investigación, cada uno tenga una teoría diferente? Porque uno dice el mono, el otro dice la lagartija, otro dice el gusano. ¿Cómo puede ser que cada uno tenga una teoría diferente? Entonces el director del hospital le contestó la siguiente frase. Escuchen bien, dice: Hans, todas son teorías. Tú puedes tener tu propia teoría y no pasa nada. La única condición es que no incluya a Dios en la ecuación. Es decir, lo único que tienes que tener en cuenta es que tu teoría no mencione a Dios. Si no menciona a Dios, tú puedes creer que descendemos hasta del plátano, hasta del delfín o de lo que tú creas, porque todas son teorías, ninguna está demostrada. Y esa es la verdad. La teoría de la evolución es una teoría que ha sido usada para adoctrinar a millones de personas desde la escuela hasta la universidad, tratando de decirnos que es una verdad absoluta, algo que hasta ahora sigue siendo una teoría. Nosotros no creemos esto, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es nuestro hacedor. Entonces vamos a leer el Salmo 100, versículo 3. Jehová Hosenu, el Señor es nuestro hacedor. Vamos a leer el Salmo 100, versículo 3. Voy a pedirle a Dolly que por favor lo lea. Sí. A ver. El 100, ¿verdad? Ya casi. El 100, versículo 3. 3. Sí, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esta es una canción, ¿no? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando uno reconoce que somos creación de Dios, que no nos creamos a nosotros mismos, que yo soy hecho por Dios, Dios es hacedor nuestro. Entonces, nosotros entendemos que somos su pueblo, eso es identidad, su pueblo, y además las ovejas de su prado. Esta es la actitud correcta. Cada vez que yo digo, Jehová es mi hacedor, Jehová Hosenu, Él es nuestro hacedor, nuestro creador, estoy diciendo, somos tu pueblo, tú nos creaste, somos ovejas de tu prado. Y nos lleva, hermanos, a arrodillarnos delante de Dios, a quebrantarnos, a humillarnos, a dejar de creernos la última Coca-Cola en el universo, a dejar de pensar que nosotros somos los dueños de este planeta y comenzamos a entender que Dios es el dueño de todo lo que hay en esta tierra, que a Él le debemos dar gracias por todo lo que nos da. Debemos bendecir a Dios por cada fruta que comemos, por cada alimento que ingerimos, porque Él es el hacedor, no solamente de nosotros, sino también de todo lo que nos rodea. Así que cada vez que damos una mordida a una manzana, deberíamos decirle gracias, Señor, por hacer una fruta tan rica, un mango dulce. Ahí en nuestros países, en Latinoamérica, dulces, ¿no? Todo eso fue hecho por Dios para bendecirnos. Él es nuestro creador, nosotros somos obra de su mano. Yo no soy producto de la suerte. Yo tengo un hacedor, soy parte de la creación
de Dios. ¿Ustedes se imaginan? Imagínense cómo es posible que Dios haya creado una genética en el hombre humano de tal manera que 7.500 millones de personas, 7.500 millones de personas, todos con 2 ojos, una nariz, una boca, y tengamos todos caras diferentes? ¿Se han puesto a pensar? Eso es un milagro, es una cosa increíble. Eso no lo puede producir la naturaleza en forma natural. Entonces, Dios nuestro hacedor. Quiero que leamos versículos bíblicos que nos hablan de Dios como nuestro creador. Génesis 1:1. Mario, por favor, léelo. Génesis 1:1. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia arranca diciendo eso. El primer versículo de la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya está. Ya está. Si lo tradujéramos en lenguaje actual, deberíamos decir: al inicio del tiempo, en el principio, al inicio del tiempo, creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Cuando leemos en el hebreo, así se dice. En el inicio del tiempo, Dios creó el espacio y dentro del espacio puso materia. Génesis capítulo 14, versículo 22. Fanny, por favor. Génesis 14, 22. Sí, un momentito, por favor. Ya. Ya. Génesis 14, 22, ¿verdad? Correcto. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Cuando Abraham habla de Dios, ahora dice: he alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Hugo, puedes leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ello contentamiento. Este versículo es tan real para nosotros que estamos viejos, ¿no? Sí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ya a nuestra edad empiezan a aparecer los achaques de la vejez, ¿no? Y entonces el texto nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Isaías 42:5. Magali, ¿puedes leer? ¿O estás trabajando? Estoy trabajando, pastor, qué pena. Ok, dejamos ahí. Aquí veo en pantalla a alguien que se llama Josie. Sí, es mi hermana Belki. ¿Tiene una Biblia para leer? Creo No que tengo no. una mano, pastor. Ok, bueno, entonces vamos. Acá hay un Tommy. ¿Quién es Tommy? Esa es mi mamá. Ajá. ¿Tu mamá puede leer? No. Creo que no. Bueno, si no tiene la vamos Biblia entonces. a la mano, no puede hacerlo rápido. ¿Y Tania? Isaías 12, Carlos, puedo leer si quiere. Isaías 42, versículo 5. Ok. Isaías Estoy manejando, Carlos. Ok. 42,
5 dice así. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Así se define Dios. ¿Ah? Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritus a los que por ella andan. Un versículo más, Isaías 44, versículos 1 al 2. Isaías 44, versículos 1 al 2. Silvia, por favor. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Jesurún, a quien yo escogí. Oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Cuando estamos diciendo esto tiene que removernos la conciencia. ¿Cómo me comporto con el ser que me creó? Muchas veces hablamos en el Día de la Madre, nosotros exaltamos a nuestras madres y decimos, pero ¿cómo voy a tratar a mi madre que me engendró, que me dio a luz, que me cuidó, que me protegió? Y nuestras madres merecen todo nuestro amor. ¿Cómo vamos a comportarnos con Dios que nos hizo, que nos creó, que nos formó? Para que ustedes vean lo que la insolencia que significa vivir de espaldas a tu Creador. El insulto que significa vivir nuestras vidas sin tener en consideración al ser que nos creó. Por eso el solo hecho de darle la espalda a Dios, de vivir alejado de Él, de hacer lo que me da la gana y no vivir de acuerdo a la palabra, no vivir de acuerdo a sus mandamientos, es un insulto. Estoy insultando al Creador, no solamente del universo, sino al Creador de mi vida. Y para ir terminando, nuevamente, la Biblia reclama el título de Creador para Jesús. Hemos visto en varios nombres que la Biblia reclama ese título también para Jesús. Entonces, si es así, Jehová Creador, también es Jesús de Nazaret. Jehová Josenú es Jesús de Nazaret. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. ¿Ya lo tienen todos? Lo voy a leer yo para terminar. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito significa el primero en rango, el que posee los derechos de herencia. Acá se nos está diciendo que Jesús es el primero en rango y el que tiene todos los derechos de herencia de toda la creación. Dice, porque en Él, en Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Hemos hablado de este texto varias veces. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Y esto nos muestra que Jehová Hosenu, mi Dios al hacedor, no es otro que el mismo Jesús de Nazaret. Pero interesante porque dice, todo fue creado por medio de él y para él. Lo he mencionado en varios estudios bíblicos y no me cansaré de decirlo. Todo fue creado para él, no para nosotros. A veces cuando vamos al culto en la iglesia pensamos que el culto es hecho para nosotros. Pensamos que la prédica tiene que ser preparada para nuestros oídos, para que salgamos contentos, que la alabanza tiene que ser preparada para nosotros, que nosotros digamos, me gustó la alabanza, que todo lo que hacemos en la iglesia es para nosotros. Y esto es incorrecto. El servicio, el culto el domingo es para él. Yo voy a la iglesia para servirlo a él, para honrarlo a él. Por eso toda doctrina que exalta al hombre es doctrina demoníaca, porque la doctrina tiene que exaltar el nombre de Dios, que él crezca y que yo mengüe, dijo Juan el Bautista. Todo fue creado por medio de él y para él. El pasaje continúa. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Dios, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Antes que se creara el universo, Jesucristo ya existía. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué precioso. La Biblia nos dice que hemos sido creados, que Dios es nuestro hacedor, Jehová Hosenu, él es quien nos creó, que nos formó, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, y luego la Biblia reclama ese título de creador para el mismo Jesucristo. ¿Cómo te vas a relacionar entonces con aquel que te dio la vida? ¿Cómo nos relacionamos con aquel que nos formó, que nos hizo nuestro creador? Yo no soy producto de la suerte evolutiva. Yo soy producto del amor de un Dios creador que nos hizo y que espera de nosotros nuestra adoración. Amén. Bueno, vamos a terminar ahí el día de hoy. 2 términos nuevos que nos hacen reflexionar. Jehová Naqué, no te olvides. Si a alguien le va mal porque no está andando en los caminos de Dios, entonces tú puedes decirle, Jehová Naqué. Dios disciplina para corregirnos, aunque eso parezca castigo. Y Jehová Hosenu, nuestro Dios es nuestro hacedor. Tenemos que agachar la cabeza, arrodillarnos delante de él, invocar su gracia y su misericordia, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, él nos hizo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Muy claro. Tendría una pregunta, pero no es sobre el estudio de hoy. ¿No es sobre el estudio de hoy? No. ¿De qué es? Es que ¿Cuánto va el partido? No, tampoco. Tercero. Es que actualmente estoy estudiando el Evangelio de Marcos. ¿Ya? En el capítulo 9, versículo 13, no entendí. Marcos, Capítulo 9, versículo 13. a ver. Marcos 9:13.
Un minutito. ¿Ya? Marcos 9:13. Exacto. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os diga que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Algunos teólogos piensan que esto es una referencia a Juan el Bautista. Ujú. Ajá. Eso es lo que, por ejemplo, estaba leyendo en la Biblia MacArthur Sí, y eso es lo que estaba leyendo. ya. Pero no entendí muy bien porque hablaba de espíritu de Juan de Bautista y me Sí. confundí. Ustedes piensan que Jesús estaba hablando acerca de Juan el Bautista, y que Juan el Bautista como que representa a Elías. ¿Mm? Ok, muchas Ok. gracias. Bueno, pues vamos a orar y terminamos entonces el día de hoy. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra que hemos aprendido. Enséñanos, bendícenos con ella. Enséñanos a relacionarnos contigo, a saber que eres un Dios que disciplina, y que esto produzca temor en nuestro corazón, pero también eres nuestro hacedor, a quien debemos reverencia, a quien debemos temor, a quien debemos honra, gloria, porque tú eres el que nos hiciste. Gracias por esta palabra y bendícenos en tu nombre. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Dios les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.